¿Has oído hablar de la leyenda de Okiku? Es una de las historias de fantasmas más conocidas en Japón. Okiku era una joven sirvienta que trabajaba para un poderoso samurái. Un día, él intentó conquistarla, pero ella lo rechazó. Humillado, el samurái escondió uno de los 10 platos más valiosos de la casa y la acusó de haberlo perdido. En aquella época, un error así era imperdonable. Aunque Okiku juró que era inocente, fue castigada cruelmente. La arrojaron a un pozo y murió allí. Desde entonces su espíritu nunca descansó. Cada noche se escuchaba su voz contando los platos. 1, 2, 3, 4, hasta llegar al noveno. Y entonces un grito aterrador rompía el silencio. Se dice que en el castillo de Himeji, donde aún está el pozo, todavía se puede escuchar a Okiku contar hasta 9. ¿Te atreves a escuchar la historia que nadie se atreve a contar? Se dice que puede cambiar tu vida o terminarla. Su nombre es Gozu, la cabeza de vaca. Hace muchos años, alguien escribió un cuento maldito en Japón. Un texto tan perturbador que los maestros lo prohibieron y las copias fueron destruidas. Pero algunos fragmentos sobrevivieron. Y quien los lee jura oír voces susurrando detrás de ellos. La historia habla de una criatura con cuerpo humano y cabeza de vaca que se alimenta del miedo de quienes la recuerdan. Se dice que si alguien cuenta la historia en voz alta, el espíritu de Gozu se libera y busca a quien la está escuchando. Por eso nadie la cuenta completa. Nadie quiere descubrir qué pasa al final. Dicen que quien busca a Gozu siempre termina encontrándolo. ¿Te atreverías a escuchar la historia completa? Comenta si tienes el valor, si te atreves. ¿Sabías que en Japón existe una de las leyendas más oscuras de la arquitectura? Una historia que mezcla superstición, sacrificio y muerte. Se llama Itobashira, los pilares humanos. Hace siglos se creía que los castillos y los puentes no podían resistir terremotos, inundaciones o ataques enemigos, a menos que recibieran una ofrenda de sangre. El sacrificio era brutal. Personas vivas eran enterradas en los cimientos de las construcciones. Se pensaba que sus almas quedaban atrapadas, convertidas en guardianes eternos. Pero esa protección tenía un precio. Muchos aseguran que en algunos puentes y castillos todavía se escuchan sus lamentos bajo la tierra. Gritos apagados que nunca descansaron en paz. Ahora dime, ¿te atreverías a cruzar un puente sabiendo que está? ¿Sabías que existe un poema que puede llevarte directo al infierno? Su nombre es Tomino no Chigoku, el infierno de Tomino, y dicen que quien lo lee en voz alta muere poco después. La leyenda cuenta que Tomino era un niño que cometió un pecado terrible y fue castigado a descender a los 9 círculos del infierno. Un misterioso poema describe su viaje, con versos llenos de sufrimiento, dolor y arrepentimiento. Nadie sabe quién lo escribió, pero se dice que los que intentan leerlo en voz alta sienten mareos, miedo o escuchan voces que los llaman por su nombre. En internet hay grabaciones de personas que lo leyeron y desaparecieron poco después. ¿Coincidencia o maldición? Por eso, si alguna vez encuentras el poema Tomino no Jigoku, no lo leas en voz alta, nunca. ¿Alguna vez escuchaste pasos detrás tuyo, en un pasillo vacío, y cuando volteaste, no había nadie? Entonces quizás te haya encontrado Teke. En los años 60, en Tokio, una estudiante fue atropellada por un tren y murió, literalmente partida en dos. Dicen que su espíritu sigue vagando, arrastrándose por el suelo. Ese es el sonido que hace al moverse. Teke. Y si lo escuchas, ya estás en su lista. Imagínate caminar solo por un pasillo de tu escuela. Escuchas algo arrastrarse detrás de vos, cada vez más cerca. Pero ya es tarde, ella te eligió. Dicen que si Teke te alcanza, te parte por la mitad. Y así te convertís en uno de ellos, arrastrándote para siempre. Si te gustó esta leyenda,
Dale like, suscríbete y comenta. ¿Te atreverías a caminar sola? En Japón existe una leyenda urbana que aún pone los pelos de punta. La historia de Kuchisake Onna, la mujer de la boca cortada. Cuentan que aparece en calles solitarias durante la noche, usando una mascarilla quirúrgica y sosteniendo unas tijeras brillantes. Se acerca lentamente y te pregunta con una voz inquietante: ¿soy bonita? Si respondes que no, perderás la vida al instante, pero si respondes que sí, ella bajará la mascarilla y revelará su sonrisa horrenda, una herida que le atraviesa la cara de oreja a oreja. Entonces te preguntará de nuevo: ¿aún soy bonita? Si respondes que dices que sí, con sus tijeras abrirá tu boca para que luzcas como ella. Y si dices que no, te matará sin piedad. Nadie sabe cómo escapar de su pregunta. Algunos dicen que puedes distraerla respondiendo con algo confuso, como más o menos, y aprovechar para huir.